Romanos capítulo 6, verso 3 dice así la palabra del Señor. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor, gracias nuevamente en esta noche que nos va a bendecir al oír su palabra, al meditar en ella y amonestarnos también, Señor, a través de ella para que corrijamos nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, Señor, para que no andemos desordenadamente, sino una vida piadosa, una vida en orden, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor, a entender, a escuchar, también a atesorar tu palabra y a ponerla en práctica cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. Ahí el enfoque va a ser, hermanos, hermanas, del bautismo, ¿verdad? Lo que empezamos leyendo es que fuimos sepultados con Cristo juntamente con Él en el bautismo para muerte. Para muerte. El bautismo, todos ustedes ya saben probablemente que el bautismo es un símbolo de muerte para el mundo. Incluso muchos lo tratan de enfocar muy físico, muy literal, así muy enfocado. Cuando entras al agua es muerte, te está tapando, te está sepultando, y cuando sales, ya sales para vida, para una nueva etapa de tu vida, un nuevo comienzo, un principio en Dios. Has dejado el mundo y ahora tienes una vida que caminar en la obediencia a Dios, ¿sí? Muy enfático, muchos predicadores o muchos maestros o muchos líderes hacen esa imagen para que el oyente, para que el recién convertido entienda el fin del bautismo, el propósito del bautismo. Bueno, yo creo que muchos de ustedes ya lo hemos no solamente entendido, sino que lo hemos vivido, ya nos hemos bautizado, pero quisiera hablar un poco de este tema, para tener un poco más de conocimiento en cuanto a lo que es el bautismo. ¿Sí? Mire lo que dice en Gálatas capítulo 3, verso 27. Le leo, dice así: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, fíjese, quiero que note esto, en Cristo quiere decir en fe y en arrepentimiento. Aquí voy a enfocar un poco más para hablar acerca de que el bautismo no simplemente es meterse al agua, no simplemente es como parte de una creencia o de una religión, porque muchas religiones lo practican, ¿no? ¿Cuántas religiones del mundo no practican un bautismo? ¿Sí? Creo que la mayoría de las religiones tienen como ese enfoque de que el bautismo simboliza algo, ¿no? Y muchos lo practican, quienes se bautizan de niños, otros de grandes, otros de cierta fórmula, otros de otra fórmula. Hay otros que bautizan se bautizan por los que han muerto. Si, por ejemplo, alguien de su familia no se bautizó antes de morir, otro dice, no, yo me bautizo en su lugar, y creyendo que ese símbolo le va a salvar a su familiar que haya muerto. Bueno, pero, en fin,
aunque haya muchos bautismos, no todos los bautismos son adecuados. Y lo que vamos a tratar de ampliar un poco hoy en este estudio. Mira lo que dice Gálatas 3:27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, esto quiere decir en fe y arrepentimiento. ¿Sí? En fe y en arrepentimiento. Dice, de Cristo os habéis revestido. Todo aquel que verdaderamente se bautizó en fe en el Señor Jesús. Acuérdense que cuando Juan el Bautista empezaba a bautizar, ¿cuál era el enfoque? El enfoque era de un bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Y el anuncio de Juan el Bautista era que tuvieran fe para creer en el que venía después de él, porque el bautismo de Juan era como solamente para aparejarle el camino al Señor, que aquellos hombres que estaban apartados de Dios se volvieran a Dios. Así como el tema podríamos hablar hoy que el bautismo simboliza volverse a Dios también. ¿Por qué? Porque la persona que muere para el mundo y ahora vive para Dios, en realidad lo que está haciendo es que se vuelve a Dios. Iba por el camino contrario, iba en contra de la voluntad de Dios, pero después del bautismo o en el bautismo, él está afirmando que él se vuelve a Dios. Entonces eso lo vimos en el ejemplo que Juan el Bautista lo hace a los que vienen a su bautismo. Están renunciando a su vida pecaminosa. Vienen, dice, las rameras, dijo Jesús. Vienen los publicanos que están renunciando a su estilo de vida apartado de Dios y están volviéndose a Dios. Sí, Jesús le dijo a los fariseos, los escribas, cuando le preguntó de dónde era el bautismo de Juan, si del cielo o de la tierra, dijeron, no sabemos. Pero por excusa dijeron que no sabían, porque tenían temor al pueblo, que si decían que era terrenal, lo iban a apedrear porque tenían a Juan por profeta. Y si decían que era del cielo, les iba a decir Jesús. Y luego, pues, ¿por qué no lo han practicado? ¿Por qué si saben que es justicia de Dios? Si están mirando cómo hay una transformación de una ramera que andaba perdida, haciendo lo malo, y ahora, por medio de la fe que ha tenido y el arrepentimiento genuino, porque aquellos que venían con Juan venían sinceramente arrepentidos para poder luego cambiar de una forma de vida. Digo, no todos los que vinieron, pero los que vinieron al bautismo de Juan, que venían de sinceridad y una disponibilidad en fe, no solamente practicaban un bautismo por obediencia. Hoy en día se practican muchas cosas y decimos, entre comillas, es por obediencia, hermano. Pero es más que obediencia. Tiene que haber dentro de tu ser un acto sincero para que sea aprobado. Los fariseos vinieron al bautismo de Juan el Bautista, pero no venían con una actitud plena de conocimiento y de fe, ni en el bautismo de Juan, ni en el anuncio de Juan de que iba a aparecer el Mesías. Mientras tanto, los que sí creyeron de verdad, creyeron al bautismo de Juan y creyeron que también vendría después de él el Mesías. ¿Cierto? Entonces necesita más que entre comillas, obediencia. Hay gente que se ha bautizado, entre comillas, en obediencia, ¿no? Pero luego no ha habido frutos de un cambio de vida. Y se bautizó. Bien hecho, se bautizó ya. Pensó que tal vez un arte de magia iba a transformar su vida, que un símbolo ahí, algo de la oración iba a hacer que cambiara su mente, que cambiara su corazón, y no pasó. ¿Por qué? Porque probablemente la actitud de su corazón no era buena. Ejemplo tenemos en la escritura de Simón el Mago. Simón el Mago oye la predicación de ¿cómo se llama este hombre? Ayúdeme. ¿Quién fue a predicar a Samaria? No. Híjole, no. Rápido, conéctense ahí a la escritura. Simón, viendo que Felipe predicaba y que por la mano de Felipe se hacían muchas maravillas y milagros, Simón mismo creyó, dice la escritura, y fue bautizado. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió en el corazón de Simón? ¿Renunció a su magia? ¿Renunció a lo que él antes hacía dinero? No, porque cuando miró que Pedro y Juan vinieron a orar por los hermanos en Samaria,
y viendo que a través de la oración los hermanos eran llenos del Espíritu Santo, dijo Simón a Pedro, denme a mí también de ese poder para que yo lo ministre a los demás cuando yo ore. Y les ofreció dinero. ¿Qué actitud hay ahí? ¿Cuánta gente hoy se bautiza? Yo he oído que los predicadores dicen que va a venir ya el anticristo. Mejor me bautizo. Ya andan anunciando que ya está el chip. Mejor me bautizo. ¿Por qué se bautizó Simón el mago? ¿A qué tuvo miedo? A lo mismo que tenían miedo los escribas y los fariseos cuando vinieron al bautismo de Juan. Cuando ellos vieron que la multitud venían por cantidades y cantidades al Jordán para ser bautizados por Juan, ¿qué hicieron los fariseos? Los que no venían de buen corazón. Vinieron también con esa idea. ¿Será cierto lo que está pasando? ¿Será verdad que va a suceder lo que dice Juan el Bautista? Y venía con esas ideas, y cuando los mira Juan el Bautista le dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir, a querer escapar de la ira de Dios, de la ira venidera? ¿Quién? ¿Cómo son tan mañosos? Ha habido gente que se bautiza porque mi esposa se va a bautizar, yo también me quiero bautizar. Pero ¿creíste tú en el Señor? ¿Te has arrepentido también juntamente con tu esposa o viceversa? A veces el esposo el que se bautiza y la esposa solamente va ahí porque, pues como él va, yo también voy. Y para que no se mire mal, pues hasta yo me bautizo. ¿Cierto? Prácticas y costumbres que están fuera de un orden que es más allá nuevamente que un acto de obediencia. Los católicos practican el acto de obediencia con los bautizos a los niños y no de acto de obediencia a Dios. Un acto de obediencia a la tradición, a la costumbre, a la religión. Ellos, a máximo ya tiene el año el chamaco y dicen, ¿cuándo lo vamos a bautizar? Ya se nos está pasando el tiempo. Sí, es un acto de obediencia, pero ¿es un acto de fe? No, no es un acto de fe. El niño no tiene fe. Para bautizarse se necesita tener conocimiento y un acto de fe. Si no, no es válido. Por eso Juan el Bautista, cuando bautizaba a los que venían de buen corazón, mire el acto de fe. Dice que sucedía cuando venían a él, a su bautismo, dice que todos ellos venían y confesaban sus pecados a Dios. Eso es un símbolo de arrepentimiento genuino. Reconocer su vida pecaminosa. Una mujer, imagínate una mujer ramera, Señor, hoy reconozco que estoy mal, que estoy haciendo lo indebido. Estoy haciendo algo que es de lo más vil y miserable, tanto delante de la sociedad como delante de mi familia. ¿Cierto? La mujer samaritana, ¿por qué dice que salía a la hora? No sé si del mediodía, dice que salía al pozo, ¿no? Porque probablemente era el momento en donde no había mucha gente. Y eso era como decir, tenía vergüenza. ¿Cierto? Tenía pena. Uno sabe que es vergüenza, lo que es pecado es vergüenza. Vaya, solamente que hay gente que cuando comete pecado ya no tiene vergüenza, lo hace públicamente. Y aparece que hasta él se saca como fama y orgullo, ¿no? De decir, esto a mí hasta ni me importa. Que digan que soy esto, que soy lo otro, ahí está el orgullo gay. Cuando antes a los hombres les daba vergüenza ser gay, ser homosexual, se ocultaban, eran personas que les daba vergüenza y que eran una vergüenza a los padres y a la sociedad. ¿Cierto? Antes, olvídese que un padre tuviera un hijo gay, casi lo mataba a golpes. ¿Cierto? Y ellos se escondían y llegaban hasta viejos, probablemente siendo homosexuales, pero eran como escondidas, nadie se enteraba. Te sorprendía saber que alguien era un homosexual. Pero hoy en día salen en las primeras planas de los programas de televisiones, en los periódicos. Mire ahora lo que fue en el, ¿cómo se llama? Lo que es el deporte, ¿no? La Olimpiada. Lo primero que hicieron, ¿qué fue? La inauguración del orgullo gay. ¿Se imagina lo que es hoy en día la falta de vergüenza por el pecado? Pero en sí, cuando ellos venían, ellos tenían vergüenza, dice, cuando venían a Juan el Bautista, ellos confesaban sus pecados ante Dios, y eso es reconocer cuando uno está mal, cuando uno en ese momento dice, Señor, la verdad estoy mal, me da una gran vergüenza. Entonces la confesaban con Dios y
se arrepentían de todo corazón. No nomás era confesar. Hay quienes reconocemos que somos pecadores, ¿sí o no? Pero no basta con reconocer que somos pecadores, sino tener un arrepentimiento genuino para que después de eso venga un cambio de vida. ¿Quién no reconoce que es un pecador? Dígame. Todo el mundo lo reconoce, lo sabe, pero no cambia, no se arrepiente. Mientras no hay un arrepentimiento, no hay un cambio. Así que cuando venían aquellos hombres que se convertían de verdad en el tiempo de Juan el Bautista, tenían un cambio. Por eso era la pregunta que decían, ¿qué debemos hacer? ¿Se recuerdan? ¿Qué le decían los hombres? Le hacían preguntas a Juan, ¿qué debemos hacer? Él decía, el que tenga 2 túnicas, dele una al que no tenga. El que tenga suficiente comida, comparta su alimento con el que no tiene, con el pobre. Y los soldados vinieron, ¿y nosotros qué debemos hacer? No mientan, no levanten un falso testimonio contra alguien que no es culpable. Confórmense con su sueldo. No hagan corrupción, la política. Vinieron también los recaudadores de impuestos. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Dijo, no cobren más impuestos que el que ha establecido los romanos. No aumenten más. No hagan más robo. Confórmense también con su sueldo ustedes. ¿Ve? Esa es una forma de decir que sí se ha arrepentido y un fruto verdadero de que alguien se ha arrepentido. ¿Cierto? Hay que enmendar las cosas. Hay que dejar lo que estabas haciendo por hacer lo que ahora es bueno. ¿Sí? Por eso muchos decimos, bueno, ¿y dónde está el cambio de cuando nació de nuevo, cuando se bautizó? Porque lleva, no sé, 2 años, 3 años de bautizado, pero sigue con lo mismo. No ha cambiado ni su vocabulario, no ha cambiado su forma de pensar. Solamente lo hizo porque por una religiosidad. Por eso vemos que cuando vienen los fariseos, Juan el Bautista los reprende y le dice inmediatamente, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Fíjese, ellos ya tenían su bautismo. Los judíos practicaban un bautismo antes de Juan el Bautista. Y también lo hacían con el énfasis de purificación. Siempre el bautismo ha sido símbolo de limpieza, de purificación. Bueno, los sacerdotes, los judíos practicaban ese bautismo cuando hacían un prosélito. ¿Sí sabe qué es un prosélito, no? Que un gentil se convierta al judaísmo. Y les enseñan todas las prácticas religiosas, la circuncisión, las fiestas, los días de reposo, etcétera. Todas las costumbres. Y eso se llama un prosélito. Y ellos hacían un bautismo, que ya estás listo. Ya te practicaste todo, ¡pum! Va tu bautismo. Ya, ahora ya quedaste purificado, ya quedaste limpio, ahora ya eres parte de la comunidad judía. Ellos ya practicaban su bautismo antes de Juan el Bautista. Pero entonces, ¿por qué vienen al bautismo de Juan el Bautista? Por solamente también querer cubrirse, entre comillas, del anuncio de Juan el Bautista que vendrá Jesús para juzgar a unos y para salvar a otros. Porque el anuncio de Juan el Bautista era este. Yo a la verdad os bautizo ¿en qué? En agua. Pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y esa palabra yo quisiera traducirla un poquito como para entender, ¿no? Él os bautizará con el entendimiento para comprender los misterios del reino de Dios. ¿Sí? En base que alguien ha creído verdaderamente en el Evangelio, el anuncio, el acto de arrepentimiento, como es un acto sincero, la confesión de los pecados, el aceptar que eres un pecador, inmediatamente te abre te abre la puerta para el proceso siguiente. Que Dios te abra el entendimiento, que Dios te dé gracia. Como dice la Escritura, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces, el que se arrepiente de verdad está expuesto a que Dios le dé más. Como dijo Jesús, el que oye mi palabra y la retiene, se le dará más entendimiento. Pero el que oye la palabra y no la retiene o no la entiende, se le será quitado aún lo que cree que entiende. Fíjese.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien lo hace de verdad, dijo Juan, yo los bautizo como un comienzo, pero espérense que viene alguien que les va a dar algo más grande. Les va a dar el discernimiento, les va a dar el entendimiento de los misterios del reino de Dios, para cuando lo escuchen a Él van a comprender que Él trae un mensaje del cielo, que su mensaje, que su doctrina no es una doctrina inventada de un hombre. ¿Cuántas veces Jesús lo dijo? Cuando Él hablaba la enseñanza y la palabra, dice, ¿por qué no entendéis mi doctrina? ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? ¿Por qué? ¿Sí? Entienda, dice, que mi lenguaje, que mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Pero esto tiene que ser que aquel que ama la verdad entenderá que mi doctrina no es mía, sino que es de Dios. Aquel que ama la verdad. Aquel otro falso, un hipócrita que se bautiza solamente por requisito y por huir del peligro de la ira venidera, no puede entender. No puede entender. ¿Cuánta gente se ha bautizado y no madura? No madura espiritualmente, no tiene firmeza, no tiene un corazón recto delante de Dios. ¿Por qué será? ¿Porque solamente lo hizo por un requisito? Y no solamente vaya al catolicismo para decir eso. Mira, esa gente está en tinieblas, no tienen nada de conocimiento de Dios. Y todo lo que viven es religioso. Y todo lo que practican es solamente para llenar sus requisitos de una vida religiosa. Pero el entendimiento, el conocimiento, el conocer y entender las virtudes de Dios, ¿dónde están? Y así muchas religiones. ¿Por qué no son abiertos los entendimientos? ¿Por qué no es abierto el corazón para escuchar y entender? ¿Por qué será? Porque lo hacen solamente por un requisito y no por una actitud de corazón y de arrepentimiento genuino. Entonces el bautismo en realidad es muy importante. El bautismo en realidad es el paso para entrar al reino de Dios. Porque está el arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Cierto? Muy bien. Pero no es cualquier bautismo. Efesios 4:5, como nos dice, un Señor, una fe y un bautismo. 1 Pedro 3:20 nos dice acerca también del agua y el bautismo. Voy a leerlo yo y me sigue. Dice que en otro tiempo, o quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Aquí nos va a hablar luego del bautismo, que es en agua. Para eso Pedro sacó un contexto de la salvación en el tiempo de Noé, que fue por medio de ¿qué? Del agua, dice. Dios mandó el diluvio y esa agua salvó ¿a cuánta gente? A 8. ¿Sí? A 8. Bien poquitos. Ahora, en ese símbolo de la salvación que hizo función el agua, Pedro lo va a contextualizar con el bautismo de ahora, con el bautismo actual. Y se podría decir ya no con el bautismo de Juan, sino con el bautismo ahora actual. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que sigue diciendo el verso 21? Y correspondiendo a esto, dice, correspondiendo al contexto que acaba de decir ese texto de la salvación, pues, ¿sí? Y dice, correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino con una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesús, el Cristo. Otra vez, aquí resalta que para bautizarse la persona debe de hacerlo con una buena conciencia. Mira la buena conciencia que hubo en Noé. Mira cómo viene el pensamiento ahorita para ilustrar la buena conciencia de Noé. Dice la Biblia que Dios miró la maldad de los hombres, ¿sí? En el tiempo de Noé, ¿cierto? Todos era de continuo solamente el mal. Maquinaban, pensaban, actuaban. La mente corrompida. Pero Noé, dice, halló gracia delante de los ojos de Dios. Dios le da el mensaje a Noé y Noé actúa en fe. Mira la conciencia de Noé. Por eso Jesús cuando vino halagó a los niños y dijo de esa manera, simbolizando la fe que hay en un niño.
la rapidez de creer cuando se le dice algo, sin cuestionar tanto, sin hacer tanta teología o rebuscar, escarbar, y explícame por qué, porque si no, no lo creo. Jesús alabó la fe o la actitud de un niño, la conciencia de un niño, y dijo de esa manera: si no os volvéis como un niño, no podéis entrar al reino de Dios. Y usted mira a Noé como un niño actuando, como un niño, porque los demás dijeron: estás loco. Y a veces nosotros decimos a un niño cuando se le dice algo y lo cree, hasta nos da una risa así como burlona. Ese loco lo creyó. Y él no se lo olvida. Usted le prometió algo, al rato lo está recordando. Me dijiste que me ibas a comprar. Y las mujeres a veces actúan así, no sé si por maña o porque tienen mucha fe. Y dicen las mujeres también: a mí me prometiste algo y ahora me lo cumples. Dijiste que me ibas a sacar, dijiste que me ibas a comprar, dijiste que el otro. ¿Será que son fe de niños o será que es otra cosa? Pero por ahí dice el dicho que a la mujer ni le prometas ni un niño porque no se les olvida nada. Entonces, ¿qué vemos en Noé? Una sencillez como un niño. Le cree a Dios todo lo que le dice. Mira, Noé, prepárate porque va a haber un diluvio de muchas aguas y prepárate un arca. Ahí están las medidas, empieza a trabajar. Y usted no mira a Noé renegando: pero Señor, tantísimo trabajo para hacer el arca y día tras día, ¿por cuánto tiempo? No lo mira. Está como un niño totalmente seguro de que va a suceder. Qué lindo esa fe, ¿no? Tenemos que sernos sencillos para creerle a Dios sin cuestionar. Muy bien, así que sigue diciendo Pedro que tenemos que tener una buena conciencia a querer bautizarnos como un medio de una petición a Dios, como diciendo: Señor, te pido que me perdones, te pido que me salves, te pido que me excuses tú, que tú tomes mi lugar, porque Señor, yo estoy perdido sin ti. Esa es como una petición hacia Dios, la forma de ir hacia el bautismo. Otra vez, casi en el mismo contexto que Juan el Bautista, que venían y confesaban sus pecados a Dios y daban frutos de arrepentimiento. No simplemente es: bautícenme, ya aquí estoy. No solamente es: denme un estudio bíblico y ya estoy listo. Si es bueno el estudio bíblico, es bueno todo aquello que debas enseñarte antes de tomar el paso de bautizarte, pero en realidad lo que Dios mira es lo que tu mente y tu corazón están pensando. ¿Cierto? ¿Cuántos corazones piensan antes de bautizarse? ¿Será que en verdad lo tomo en serio? Porque yo sé que tengo que dejar el pecado, ya lo entendí. Y por eso mucha gente dice: no estoy listo, deme más tiempo. Porque no se decide dejar el pecado. Otros dicen: ya me tienen harto, que hasta cuándo me voy a bautizar, ya lo voy a hacer. Tomo y voy a seguir haciendo mi vida como quiero y nadie me va a decir nada y nadie me va a ver. Yo tomo, lo puedo hacer. Entonces, muchos pensamientos hay que mucha gente no lo toma en cuenta antes de hacer su bautismo. Por eso luego pasó el tiempo y dice: hermano, ya tengo 5, 8 años que me bauticé, 10, 15. Y yo no me acuerdo si nací de nuevo cuando me bauticé. Porque en realidad no tuvieron una experiencia. Mientras no hay un arrepentimiento genuino, no hay una experiencia de un nacer de nuevo. No lo hay. No puedes engañar a Dios, te engañas a ti mismo. O dígame si un católico, un niño que se bautizó de niño, tuvo un nuevo nacimiento. ¿Verdad que no? Y así muchas religiones que lo practican. Porque no hay una decisión de dejar al mundo, de vivir para Dios, de un verdadero arrepentimiento. Y eso es entonces cuando sí sucede un cambio de vida. Muy bien. Así que vamos a ver un poco de la actitud, que en realidad están dentro del corazón y de esos, como dijo el apóstol Pablo, la buena conciencia hacia Dios. Una buena actitud, un buen pensamiento, pues. Mire, en Marcos capítulo 1 y el verso 3. Bueno, ya lo estoy introduciendo un poquito, pero veamos rápidamente. Marcos capítulo 1 y verso 3. Mateo, Marcos 1. ¿Sí? ¿Sí es Marcos 1, 3, adelante? A ver, ¿dónde estoy? Ahí. Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿ah? Ya se lo expliqué. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Mire, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos ya una actitud contraria a hacer el bautismo adecuado. ¿Cómo venían a ellos? Venían queriendo huir de la ira venidera, ¿no? No querían cambiar, no querían dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿cierto? No querían reconocer que el bautismo de Juan era de Dios. No quisieron reconocer luego más adelante que Jesús era el Mesías. Todo eso, por eso miren las dos actitudes. Hay una actitud buena cuando alguien viene al bautismo correcto, adecuado, y con una buena actitud de un corazón sincero, humillado, confesando su naturaleza pecaminosa y pidiéndole a Dios que lo socorra. ¿Se entiende? El bautismo es para pedirle a Dios perdón y que los salve. Pero ellos no venían con esa actitud. Los otros sí vinieron, las rameras, los publicanos, los soldados y todos los más que vinieron, sí lo hicieron de esa actitud de buen corazón. Pero ahora miren la conciencia de los otros, de los malvados. Venían de mala conciencia. Y por eso Juan le dijo, miren, no quieran bautizarse. Primero tienen que dar frutos de que ustedes quieren cambiar. Y la verdad, ustedes tienen miedo a ese peligro que va a venir, a la ira de Dios. Sí le tienen miedo, pero no hacen una verdadera actitud de corazón que agrade a Dios. Ustedes vienen por la falsedad, por la hipocresía, por la religiosidad. Hay tanta gente que prefiere cumplir con la religión, pero no con Dios. A Dios no le importa lo que Dios diga, pero quieren cumplir con la religión. ¿Cierto? Se casan, pagan misas, hacen todo, van al culto, están en la iglesia, pero todo religiosamente, pero con Dios no quieren cumplir. Y así venían esta gente como queriendo cumplir como con la religión. Ok, inventaron otra nueva religión, toda la gente tiene a Juan por profeta, es otro profeta que apareció, ya la gente dice, sí es profeta. Y pues también vinieron los sacerdotes, creyendo que sí era profeta, pero no exactamente para ellos, sino por el pueblo, que daban la aprobación. Pero en verdad no lo hacían de corazón, pero sí querían ser miembros. ¿Ve? Querían pertenecer, pero falsamente, ocultamente y haciendo lo malo sin cambiar. Por eso les dice, miren, la verdad, no se sientan derechos a la vida eterna y que son el pueblo de Dios porque se consideren herencia o descendientes de Abraham. Porque yo les digo algo, ya la hacha está puesta toda raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Por eso les dijo, yo a las verdades, yo os bautismo en agua para arrepentimiento. ¿Sí? Pero viene uno tras mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Esa palabra no la hemos traducido bien nosotros. Y como hemos entrado en esa vida espiritualoide de las iglesias pentecostales y todo eso de hablar en lenguas y sacar demonios y levantar enfermos y paralíticos y todo eso. Como entramos en ese mundo pentecostal, se nos enseñó que aquí la palabra fuego es como estar hablando en lenguas. Y usted mira un calladito que no grita, que no rueda, que no corre aquí en la iglesia, dice, no, es pura gente apagada, puros hermanos apagados y pura iglesia apagada. Pero aquí la palabra fuego está hablando del juicio de Dios. ¿Sí? Ellos no saben. Dice, Señor, queremos fuego, manda fuego, manda fuego. ¿Sí? Manda fuego, Señor, queremos fuego. Pero ¿qué fuego está hablando? ¿De cuál fuego? Aquí lo que Juan el Bautista está diciendo, Él los va a bautizar, Jesús los va a bautizar con el Espíritu Santo. A los que son salvos. Les va a bautizar con el Espíritu. Los va a sellar, como dijo el apóstol Pablo, con las arras para el día de su venida. Estamos sellados por el Espíritu de Dios cuando creímos en Él. Dijo el apóstol Pablo a los
discípulos de Juan el Bautista, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Eso se recibe cuando se cree. Ahora, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Otra vuelta, volar al tercer cielo e ir al infierno, porque mucha gente piensa que cuando está lleno del Espíritu Santo no solamente es hablar en lengua que ni ellos entienden, ni saben tampoco explicarla, no hay traductores. Todo eso es un desorden. No, pero eso es fuego, esto es andar en fuego. Pero ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Es estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Eso es tener el fuego en cuanto a lo que es lo espiritual. No es algo espiritualoide, es estar lleno del conocimiento de Dios. Sin embargo, aquí cuando Juan el Bautista está diciendo que Jesús va a bautizar con el Espíritu Santo, está hablando de los que son salvos. Les va a dar el Espíritu, nueva vida. Pero a los que no, les tiene reservado el fuego, el castigo, el juicio de Dios. ¿Sí? Solo que no lo habíamos entendido. Pero bueno, ahí se lo dejo de tarea. ¿Usted quiere aprenderlo? ¿Quiere enseñarse? Ya le di una clave de lo que significa ahí. Porque en contexto usted está mirando que no se lo está diciendo como de vengan todos a Jesucito, Jesucito los quiere, a todos los ama. No le está predicando eso Juan el Bautista a ellos. Ya les dijo culebras, víboras. Ya les dijo hipócritas. ¿Y qué les está diciendo como fin? Una sentencia. Jesús va a venir a bautizar, por un lado, con algo bueno, con el Espíritu, pero con otro lado, con fuego, castigo, juicio de Dios. Es lo que le está diciendo a ellos que vienen con mala actitud hacia el bautismo. En el contexto nos lo dice claro, que eso significa esa palabra fuego. Bueno, muy bien. Veamos ahora en Juan capítulo 1 y el verso 24. Rápidamente, Juan capítulo 1, ya ver, verso 24. Dice así. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Nuevamente, ¿qué quiero enfocar aquí? Mira, la gente cuando venía el bautismo de Juan pensaban que él era el Mesías. Y como Mesías tenía esa autoridad de bautizar. Él era el que vendría, el que ellos estaban esperando. Y le dicen, bueno, ¿tú quién eres? Y si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué pues estás llevando a cabo ese bautismo? ¿Con qué autoridad lo estás haciendo? ¿Sí? Es muy importante eso. Ahora, ¿por qué? Porque vamos a ver ahora en el siguiente texto que les voy a leer, cómo va a implicar la autoridad con la que Pedro habla y dice en Hechos capítulo 2 y el verso 36. Hechos capítulo 2, verso 36. Dice así. Vemos ahí el primer discurso, la primera predicación de Pedro. Y después que predica fuertemente, miren lo que hicieron los oyentes. Dice verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, amo, dueño, ¿y qué más? El ungido, el Mesías, el enviado, es el que ustedes estaban esperando. Verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto me recuerda a los que vinieron a Juan el Bautista. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Dígame. ¿Quieren consejo porque quieren cambiar? Ellos ya aquí lo mismo les sucedió. Pedro les predicó, primero les dijo, ustedes son los culpables, están condenados.
Pero Dios, dice, pasando este tiempo, el tiempo por ignorancia, se los ha perdonado para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Pero se lo dice con una advertencia, no se lo dice como diciendo, ay, ustedes son muy inocentes y lo crucificaron porque son muy buenos. No, les digo que Dios ya les ha pasado por alto esa acción, para que Dios derrame posteriormente tiempos, hermano, de bendición, porque era necesario que Jesús muriera para salvación de la humanidad. Alguien tenía que haberlo hecho, alguien tenía que haber participado para gritar, crucifícale, para ir a llevarlo a la cruz, ¿cierto? Un Poncio Pilato, etcétera. Pero Pedro les explica, mira, Dios les ha pasado a ustedes esto por ignorancia. Pero tienen que hacer algo, tienen que recapacitar, tienen que tener una buena conciencia ustedes. Los hace culpables, los hace condenados por lo que hicieron. En el contexto, ¿verdad? Yo no lo estoy leyendo, solo estoy explicando. Entonces, ellos oyen todo el discurso de Pedro y en el verso 37 ya están compungidos de corazón, ya están entristecidos, ya se sintieron culpables, ya se sintieron condenados, se sintieron viles, pecadores. ¿Cómo es posible que ahora entendemos que Cristo era el Mesías, pero nosotros, en vez de recibirlo, lo condenamos? ¿Sí? Es como cuando sucedió en nosotros la conversión. ¿Cuántos de ustedes decían, bueno, yo sé que existe un Cristo, que vino Jesús, y antes de convertirse, cierto, no andaba pecando deliberadamente? Pero cuando vino el arrepentimiento, en nuestras vidas nos sentimos tan culpables y decimos, Señor, ¿por mí moriste en la cruz? Yo fui el culpable de tu muerte. Entonces ya cambia la actitud, ¿sí? Cambia el concepto de nuestra conciencia. Antes, con una conciencia nula, oscura, perversa, pecábamos sin sentir dolor hacia lo que estábamos haciendo a Dios, ¿cierto? Pero ahora ellos están aquí compungidos de corazón y le dijeron a Pedro con una pregunta, ¿qué se debe hacer? ¿Sí? Lo mismo hizo el carcelero. ¿Qué debo hacer? Dígame, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ve, cuando viene la obra del Espíritu de Dios, te compunge, te constriñe, te acerca a Dios y tú dices, ¿ahora qué hago? Pablo, cuando queda derribado ahí, oye la voz del Señor y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Es una actitud de verdad de que ha habido un arrepentimiento. Pero el que no le importa, yo me bautizo, pero ¿qué voy a hacer? Nada, no tengo que hacer nada. Y los predicadores le dan alas. Diosito te va a bendecir. Así como eres, Dios te acepta. No tienes que hacer nada. No tienes que cambiar nada. Es que Él te ama demasiado, anda detrás de ti. Dios siempre anda detrás de ti. Te quiere tanto que te quiere bendecir. Esas son las predicaciones de los predicadores hoy en día. Te quiere salvar, te quiere dar vida, te quiere prosperar, te quiere una casa, un carro. Quiere bendecir tu matrimonio. Ya no va a haber más problemas de ahí en adelante. Eso es falso. Nosotros seguimos siendo pobres, seguimos teniendo problemas en el matrimonio, etcétera. Porque Cristo no vino a repartir herencia, no vino a hacer eso, vino a morir en la cruz para darnos vida eterna. Pero eso se adquiere a través de la fe. Así es que ellos le contesta a Pedro ahí después de la pregunta, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mire con lo que quiero terminar en este bautismo. En el bautismo de Juan ciertamente fue el comienzo del reino de Dios y por eso se efectúa el bautismo, para que hubiera un acto de fe en aquellos que iban a hacer el bautismo, ¿se entiende? Porque el bautismo, otra vuelta, vuelvo al principio, es un símbolo de purificación. Pero el bautismo de Juan ya quedó atrás. Hoy el bautismo que salva, el que corresponde, es en el nombre de Jesús. Y si no quiere decirlo en el nombre de Jesús, es en la autoridad de Jesús, en el poderío de Jesús. En el nombre quiere decir también en la representación de Él. Él es tu líder, Él es tu Mesías, Él es tu Salvador y por lo tanto en esa autoridad cada persona que deba ser salvo en todo el mundo debe hacerlo en la autoridad de Jesús. ¿Se entiende?
Así como Juan tenía su autoridad para predicar y para bautizar, porque Jesús lo avaló. ¿A quién salieron a ver al desierto? Dijeron, ¿una caña doblada por el viento tan sencilla que la dobla el viento? Dijo, no. Juan no era un hombre así que se quebraba tan fácilmente. ¿Salieron a ver a un profeta? Os digo sí, y más que un profeta, avalando que el bautismo de Juan era un bautismo de autoridad. Pero hoy el bautismo de suma autoridad es el bautismo en el nombre de Jesús. No solamente invocando el nombre, sino en su poderío y en su autoridad, reconociendo que Él es el Mesías y el Salvador. Por eso Pedro lo deja claramente en Hechos capítulo 4, verso 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Sí? Si es que terminamos en ese entendimiento del bautismo. Cualquiera que se haya bautizado, hermanos, sin entendimiento, sin arrepentimiento, no hubo conversión a Dios. ¿Por qué? ¿Qué les dije que simbolizaba el bautismo? Volverse a Dios. El bautismo empezamos leyendo que porque fuimos sepultados juntamente con Él en su muerte a través del bautismo. Símbolo, en agua, nuevamente, entra y sale. Para que por medio de su muerte en su cuerpo, nuestro cuerpo pecaminoso también quede muerto al pecado. Y ya no ofrezcamos más nuestros miembros a la vida pecaminosa, sino que presentemos a Dios nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, para hacer el bien. Ahora para hacer la justicia, porque ya no somos esclavos del pecado y el pecado ya no reina en nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Que el bautismo en realidad es el momento donde el hombre se aparta del mal y se vuelve a Dios. El verdadero bautismo, el verdadero arrepentimiento y el verdadero confesión de pecado. No una oración repetida que le diga al predicador, repite conmigo. Y el otro le sigue, pero salió del corazón. No, eso no sirve. No estoy diciendo que no ha funcionado en algunos lo han hecho de corazón. Pero el que no, si yo ni quería bautizarme, pero insiste el pastor que ya me tiene harto, cada servicio me está apuntando, ya bautízate. Pues ya para darle gusto mejor me bautizo. Pero eso no funciona así. Tiene que haber una verdadera acción de fe, de obediencia, arrepentimiento genuino, para que sea visto ante los ojos de Dios aprobado. ¿Cierto? Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios. Entonces el bautismo simboliza hoy, según el estudio, volverse a Dios, volverse a Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha dado un poco más de luz, aunque ya lo hemos practicado, ya lo hemos vivido y si ya somos salvos, qué mejor. Pero si alguien no practicó su bautismo en agua, en arrepentimiento y en una conversión a Dios, no se volvió a Dios, vea su caminar. Si no se ha vuelto a Dios, todavía le falta volverse a Dios. Y solamente fue un chapuzón, fue un remojón, como que se echó un baño, pero el agua no cambia a nadie. Eso no es un rito de arte, de magia. La prueba está Simón el Mago, no cambió. Y fue bautizado por alguien muy importante, un discípulo del Señor Jesús, un seguidor muy cercano, Felipe. Y imagínense, ¿quién no hubiera tenido la dicha de ustedes decir, me hubiera bautizado Felipe, me hubiera bautizado Esteban, alguien que estaba muy cercano? No vale, hermano. Lo que vale es que lo hagas de verdad, con una actitud sincera hacia Dios. No agradar al pastor, agradar a la familia cuando quiera hacer un bautismo, eso no cuenta. Eso no vale. Y ni tampoco vale las diferentes formas de bautismo que las religiones practican, tampoco sirve. Mientras no sea conforme a lo que Dios nos enseña. Si no es así, no hay salvación, no hay perdón. Jesús lo dijo más claramente, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en el bautismo hay arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, hay vida nueva. Amén. Gracias, Señor y Padre nuestro, que hoy nos ha enseñado más acerca de su palabra, que su Espíritu nos enseña, Señor, acomodando las cosas espirituales, tratando de sacar un buen contexto de las palabras del Espíritu y explicarlo de una forma espiritual. Señor, no tratamos de sacar nuestros conceptos o
pensamientos humanos, sino al contrario. Queremos ser guiados, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu, para que seamos entendidos, para que no practiquemos cosas, Señor, que los hombres han inventado, y tampoco seamos llevados a todo viento de doctrina de los hombres, sino que seamos guiados por tu Espíritu. Gracias, Señor.